Muy buenas mis amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a tratar lo que es un tema que todo estudiante de contabilidad, administración, economía, emprendedor, aquellas personas que trabajan en el área financiera y público en general debe conocer, y es la depreciación. La depreciación no es más que el mecanismo mediante el cual se reconoce contable financieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o activo por el uso o desuso que se hace de este durante el tiempo. Es decir, la depreciación es más que la pérdida de valor que tiene un activo. Esto puede ser por el uso o el desuso. Esto quiere decir que si un activo lo dejamos de utilizar, pierde valor. Y también si lo utilizamos. Esto ocurre por el desgaste. El mismo se puede volver obsoleto por los cambios tecnológicos, entre otros. La depreciación se debe reconocer en todo negocio. ¿Por qué? Los beneficios se pudieran sobreestimar si no se reconocen los gastos de depreciación, y esto pudiera llevar un negocio o una empresa a la quiebra. Por eso es muy importante que antes de reconocer una utilidad se debe reconocer lo que es el gasto de depreciación que el mismo está teniendo durante su uso en la empresa. Y es un error que se suele cometer principalmente por aquellos pequeños emprendedores. Inician un negocio, se olvidan de que están utilizando sus activos en la producción de beneficios, entonces sobreestiman sus beneficios. ¿Por qué? Porque están conociendo un beneficio sobrevaluado que realmente no es el beneficio obtenido. Un activo, al ser utilizado en las operaciones de la empresa para generar ingresos, sufre desgaste natural, desgaste que va disminuyendo la vida operativa del activo hasta que finalmente queda obsoleto o inservible. La depreciación justamente busca reconocer ese desgaste que sufre el activo. Esto es avalado por todas las normas contables, tanto fiscal como financiera de todas las naciones. ¿Por qué? Es algo que se debe tomar en cuenta para evitar que un negocio vaya a la quiebra. Cada activo sufre un desgaste dependiendo del tipo de activo por el que sea. Por eso hay varios métodos de depreciación, los cuales se adaptan a los diversos activos que tenemos. Por ejemplo, en fábricas, un activo puede durar una vida útil, pero esa se puede medir por la unidad de producida por cada activo, porque hay un desgaste por la unidad de que se producen. Otro simplemente es por el uso, pero se mide en el tiempo, no específicamente por la unidad de producida, sino por el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero lo que es un equipo de transporte para un negocio que yo tengo, el cual puede ser un negocio de envío, y lo utilizo para transportar mis mercancías, mis productos, ese uso que yo le voy dando a ese activo debo reconocer, no solo el uso no solo el gasto por el combustible o el sueldo que le pago al chofer, no, también el uso que yo le doy a ese equipo de transporte. Debo reconocer un gasto por eso. ¿Por qué? Porque cuando ese equipo de transporte se me deteriore por completo, que no sea inservible, yo debo comprar otro equipo de transporte. Entonces, si yo reconozco un gasto por ese equipo que voy deteriorando, voy sobreestimando mi beneficio y mi negocio puede caer en la quiebra. Por eso es muy importante reconocer sobre esto. Bien, entonces aquí tenemos una plantilla automatizada que es como realizan los sistemas contables sofisticados, como es el caso de SAP, Daikishi, Mónica, entre otros. En este caso tenemos el método más usado por todas las empresas, y es el método de depreciación lineal, el cual reconoce un gasto igualitario para todos los periodos. Por lo regular los registros son mensuales, es decir, todos los meses se reconoce un gasto igual hasta que queda la vida útil. La fórmula de depreciación en lineal, mejor dicho, es esa que tenemos aquí: costo menos valor de desecho o valor residual dividido
entre los años de vida útil. El valor residual no es más que aquel valor por el cual yo puedo vender un activo cuando este está inservible. Es decir, si yo tengo un activo y llega un tiempo que en ese activo deja de funcionarme, es cierto que yo lo puedo vender en el mercado y me van a dar algún tipo de valor. Por ejemplo, si yo tengo un equipo con una computadora y se vuelve inservible, yo puedo venderla por pieza, porque hay empresas que se dedican justamente a comprar equipos dañados que utilizan esa pieza para producir nuevos equipos. Por ejemplo, un equipo de transporte yo puedo venderlo por pieza y eso me genera un beneficio. Entonces este beneficio que se espera recibir es el valor de salvamento o valor de desecho. Aquí tenemos que hacer una tablita con los porcentajes de depreciación de los edificios, del inmueble, equipo de oficina, equipo de transporte y otros activos. Aquí tenemos un 5%. Un 5% es decir que esta categoría, que es edificio, se va a depreciar cada año un 5%. Entonces eso sería, si es un 5%, yo estimo que mi vida útil de ese activo serían 20 años. Mientras que es un 25%, como es el caso de inmueble, equipo de oficina, es porque yo estimo que ese bien me va a durar 4 años. Es decir, un 25% cada año se me va a ir depreciando. Mientras que el equipo de transporte yo estimo que me va a durar lo que son 5 años, por eso deprecio cada año un 20%. Y otros activos, cualquier activo que no esté incluido en las tres categorías antes mencionadas, lo incluyo en otros activos, que yo estimo que me pudieran durar lo que son 5 años, por eso lo deprecio cada año un 20%. En los sistemas sofisticados, como le mencioné, sistema contable, lo que hace es que se ingresa el activo, se le asigna la categoría y de manera automática este va realizando lo que es un gasto de depreciación mensual, como le tenemos aquí. Aquí yo tengo, por ejemplo, la categoría, y si yo busco la categoría, por ejemplo, edificio, que es categoría 1, aquí está, inmediatamente yo pongo aquí edificio, que yo elija aquí el 1, ya verán cómo me trae edificio, porque me está indicando que es categoría 1, porque tengo esta plantilla automatizada. Si yo cojo la 2, me trae mueble, equipo de oficina, y así sucesivamente según lo que tenga ingresado. Entonces, por ejemplo, aquí en edificio, tengo que adquirir un edificio suponiendo el 2 de mayo del 2022. Entonces, aquí me dice de manera automática cuando inicia la depreciación del bien. Me dice que inicia al inicio del mes, porque es un mes completo. Si yo, por ejemplo, digo que realmente el activo yo lo adquirí fue el 1 de junio, inmediatamente me da aquí la fecha de inicio de depreciación y la fecha final. Recuerden que aquí me da la fecha final 1 de junio del 2042. ¿Por qué? Aquí indicamos que edificio es un 5%, por lo cual un 5% anual daría un 100% en 20 años. Entonces aquí me dice cuándo se acabaría de depreciar. Si por ejemplo yo cojo una categoría 3, que son la categoría 3 es un 20%, es decir, va a durar 5 años. Aquí me dice la fecha de inicio 1 de junio del 2022 y la fecha final 5 años después, que sería en el 2027. Entonces aquí le asigno lo que es el costo de adquisición. Si yo adquirí, por ejemplo, un edificio en 8 millones de pesos, voy a poner, por ejemplo, ok, fueron 5 millones, lo voy a cambiar, que está automatizado, y yo estimo que cuando ese servicio sea inservible queda un valor de salvamento, un valor residual de 1 millón de pesos, 500.000, lo que sea, es modo ejemplo, voy a poner 600.000. Entonces el valor a depreciar sería los 5 millones menos los 600.000. Eso que me va a dividir entre todos los años. Por ejemplo, como está totalmente automatizada esta plantilla, que la voy a dejar para que la puedan descargar. Entonces aquí me dice, como partimos de junio, en este periodo tú me vas a depreciar lo que son 7 meses. ¿Por qué? Porque partimos de junio. Si aquí yo coloco que realmente fue en mayo, verán cómo aquí va a cambiar
y me va a poner lo que realmente me va a depreciar en ese. Entonces, al yo indicarle aquí que a partir de mayo, es decir, me va a depreciar para este periodo 8 meses, porque va a incluir 1 de mayo, es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, serían 8 meses en este periodo. Más, recuerden que la vida útil de este activo son 20 años edificio. Entonces tendríamos esta porción de periodo, me contaría esta plantilla 19 periodos más esta porción y la parte restante que sumarían los 20 periodos, es decir, 4 meses más 8 sería un periodo y 19 años. Entonces mensualmente el gasto de depreciación sería esto que está acá, es decir, cada mes yo depreciaría esta porción que está acá. Podemos comprobar para que vean que es exacto, que si yo a estos 5 millones, es decir, le saco la depreciación, que sería igual los 5 millones, que es el costo del activo, menos el valor de salvamento, eso lo divido, abro paréntesis, entre 20 por 12, que serían 20 años y 12 meses, me va a dar los 18.333, que es lo que tengo acá. Sería el gasto de depreciación mensual. Si esto yo lo multiplico por 12, me va a dar este gasto de depreciación que tengo aquí, que es el gasto mensual, anual. Y si le quito el año, los 12 meses sería el mensual. El mensual sería ese registro que tenemos automáticamente acá. Recuerden que la plantilla, como está automatizada, me hace el cálculo de manera automática. Entonces, mensualmente yo tengo que reconocer en mi negocio como parte de mi gasto. Y anual sería este monto, todos los años. Recuerden que para el activo que son 20 años. Si por ejemplo, el activo no es un edificio, sino que es un equipo de transporte, que serían un 20%, es decir, a 5 años, pues acá cuando yo cambie y cojo la categoría que 3, que es equipo de transporte, le ponga mi fecha de adquisición, así cuando yo compré el activo, suponiendo que fue en julio, me dice que son 5 años, entonces de 2027. Aquí suponiendo que fue por $800,000, pero yo estimo que el valor de salvamento serían unos $50,000. Pues entonces mi depreciación en mis 5 años serían esto. Primer periodo, que iniciando acá en julio, serían 6 meses, es decir, de julio a diciembre, más 5 meses, más 4 meses completos y la parte restante, que serían los 5 periodos. Aquí están los otros 6 meses. Entonces, mensualmente el gasto sería $12,000. Entonces, eso es lo que yo voy a reconocer en mi negocio de manera mensual. Mientras que anual el gasto de ese activo sería $150,000. Verán que la depreciación acumulada al final, si yo sumo todo esto, la depreciación acumulada al final me va a dar lo que es el valor de mi activo, porque es lo que yo voy reconociendo como gasto que voy acumulando en la depreciación acumulada. Ustedes pueden ver que mensualmente o de manera periódica, que sería anual, va bajando el valor del libro, y al final me quedan estos 350,000, y al final del periodo, cuando se acaba de depreciar, me va a quedar 50,000. ¿Por qué 50,000? Porque el valor de salvamento que le he indicado acá. Si por ejemplo fuera el edificio y indicamos que fueron 8 millones y que el valor residual es 1 millón, al final me va a quedar aquí valor del libro 1 millón, como se deprecia por completo. Bien, como les dije, esta plantilla de automatizada, clase local con el automático, la voy a dejar para que la puedan descargar. Recuerden suscribirse al canal y compartir el material. Hasta la próxima.
Like a Hellcat.